Bienvenidos, muy buenas tardes. Nuevo espacio que inauguramos en Radio Intereconomía, análisis de la situación geoestratégica del mundo que está de lo más apasionante. Vamos a hacerlo durante toda la temporada y entre 2 y 3 de la tarde en los múltiples conflictos que a lo largo y ancho de todo el mundo están ahora mismo configurando una nueva realidad geoestratégica, un nuevo equilibrio de poderes multipolar que surge, como no podía ser de otra manera, y aunque lo lamentemos, a través de enfrentamientos, guerras, pero también escaramuzas más pequeñas, de las que vamos a hablar y sobre las que vamos a reflexionar en toda esta hora de radio, 60 minutos de radio entre 2 y 3 de la tarde, que podrán disfrutar también en nuestro canal de YouTube, cómo no. Cuestiones como la preocupación que vivimos al tener una guerra en suelo europeo, algo que no sucedía en 8 décadas, hace 80 años prácticamente que no veíamos un conflicto armado de este calibre en tierras del viejo continente, una Europa que sufría en la primera mitad del siglo XX 2 conflictos traumáticos tras los que pensábamos habíamos aprendido algo en el viejo continente. Sin embargo, al final lo que podemos comprobar es que la colisión de intereses entre el Imperio, Estados Unidos y sus aliados que se resisten a dar paso a las potencias emergentes y la heredera de la Unión Soviética, Rusia, a 3 décadas vista de la caída del muro de Berlín, ha terminado dando lugar a una guerra que cada vez da un pasito más en su complicación y en su grado de intensidad y de beligerancia. Buena muestra de ello es que ya no se autolimitan los países europeos que ayudan a Ucrania y permiten que Kiev utilice esa ayuda militar contra Rusia en su propio territorio. Un cambio cualitativo que sin duda incrementa el nivel de tensión en el enfrentamiento con el gigante euroasiático. Comenzaba esa estrategia de Ucrania con los ataques con drones contra instalaciones energéticas rusas, tocando donde más duele, en el dinero, en lo que ha permitido a Vladimir Putin sostener este conflicto durante tanto tiempo. Intentaban hacer daño a las materias primas, fuentes fundamentales, como decimos, para Moscú, pero se acaba de producir recientemente un cambio cualitativo, un paso adelante con ataques a ciudades rusas que están causando incluso bajas civiles entre la población de ese país. Desde el Kremlin, por su parte, ya nos hemos acostumbrado, peligrosamente me parece, a recibir avisos sobre las consecuencias del apoyo occidental a su rival en el campo de batalla. No podemos olvidar que el enfrentamiento, el bilateral al menos, es claramente desigual, que Rusia es más grande en tamaño y población, más rica y mejor armada que Ucrania. Eso es evidente. Es más, si bien Kiev renunció al separarse de la Unión Soviética ya por los años 90 a su armamento nuclear, el arsenal de este tipo de Moscú es el más copioso del mundo, por encima del estadounidense. Antiguo sí, pero mortífero sin ninguna duda. Hasta ahora, de hecho, la amenaza viene siendo velada. Se habla de que solo se recurrirá a este tipo de armas en caso de que la integridad de Rusia y su existencia se vean afectadas. Pero ¿quién mide cuando se produce ese efecto? ¿Los ataques con armas occidentales que ya se están produciendo en territorio ruso cumplen con esa condición? Es una pregunta clave. De momento, Putin parece haber aceptado esa estrategia de respuesta de Ucrania como parte de un posicionamiento de Kiev a largo plazo, encaminado a tener más bazas cuando haya una negociación de la paz. Recientemente, incluso, Volodymyr Zelensky, por su parte, y en reciprocidad casi, hablaba de un tabú que hasta ahora ha dificultado claramente esas negociaciones. Ahora parece que admite la posibilidad de ceder territorio en ese proceso de pacificación, aunque en paralelo habla de que Rusia sienta en sus propias carnes, en su territorio y en sus propios ciudadanos la intensidad y el drama de la guerra. Por otro lado, no vamos a olvidar otros focos internacionales importantes. Miles de personas han salido recientemente a las calles en las principales ciudades de Israel para secundar convocatorias de todo tipo de oposición, pero también de pacifistas, también de personas que lamentan la muerte de los rehenes, exigen al primer ministro un acuerdo para liberar a los que queden con vida y los que están todavía retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. Hay que recordar que hace nada, ayer mismo, se hallaban 6 rehenes muertos en territorio de Rafah. Un asunto fundamental que tiene un hueco en un programa que habla de equilibrio internacional en el mundo, una zona caliente, esta de Oriente Próximo, en la que tenemos una guerra desigual, pero que puede escalar y que puede igualar fuerzas si se implica a Irán, si se suman los más de 1.000 millones de musulmanes que, no olvidemos, en su gran mayoría tienen escrito a fuego en su diario político la destrucción del Estado de Israel. En este lunes, además, en el que no hay demasiadas noticias sobre otro de los asuntos que va a centrar nuestra atención, la actualidad de Asia, sí que les recordamos que vamos a hablar de esa zona del mundo porque ha basculado hacia allá.
el peso del poder, hablamos de un océano, el Pacífico, que ya es protagonista sobre el Atlántico, porque si Pekín llega a controlar el estrecho de Formosa y esa aspiración histórica que tiene desde que se fundó la República Popular de China, la de controlar Taiwán, va a cambiar el equilibrio de poderes en la zona, va a poder proyectarse en todo el Pacífico, pero va a controlar además las tecnologías clave de la sociedad occidental, los chips que fabrica de forma mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, Taiwán, y otras cuestiones como las que vamos a tratar este lunes, como la victoria de la AfD en Alemania en 2 regiones, en una casi y en otra de forma clara, o Francia, importante, relevante, donde Emmanuel Macron va a tener que cohabitar probablemente con un primer ministro de otra orientación política, cuestiones que van a determinar cómo va a configurar su futuro la Unión Europea, cuestiones clave que comienzan en un decidido acercamiento de intereconomía a la información internacional, a los conflictos de esta época convulsa, en la que todos vamos a tener puesta una parte al menos de nuestra atención diaria e informativa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta hablamos de las cuestiones que han marcado la actualidad en forma de titulares. Los vamos a desarrollar con la ayuda de Blanca del Tronco. Un parón y seguimos.